Regresión por mínimos cuadrados ordinarios. La regresión por mínimos cuadrados ordinarios es un método estadístico utilizado para estimar los parámetros de un modelo de regresión lineal. Este minimiza la suma de los residuos al cuadrado, que es la diferencia entre el valor real de la variable dependiente y el valor predicho de la misma. El método de regresión por mínimos cuadrados ordinarios es el más utilizado y es el método que por defecto utilizan los paquetes de software estadísticos. Supuestos del modelo de regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Para el supuesto 1, forma funcional lineal, se asume una relación lineal entre la variable dependiente y las variables explicativas. Para el supuesto 2, errores residuales idénticamente distribuidos. Los errores residuales deben ser independientes e idénticamente distribuidos, después de ajustar el modelo al conjunto de datos de entrenamiento. Sin embargo, la importancia de la independencia y la igual distribución en la validez de las interferencias estadísticas. Para el supuesto 3, errores residuales distribuidos normalmente. Este supuesto es más crítico en muestras más pequeñas debido al teorema del límite central. En muestras grandes, la distribución normal de los errores puede no ser tan crucial debido a la ley de los grandes números. Para el supuesto 4, errores residuales homocedásticos. La homocedasticidad es importante para obtener estimaciones eficientes y no sesgadas de los coeficientes. Demostraciones. Supuesto 1. Forma funcional lineal. La linealidad requiere poca explicación. Después de todo, si ha elegido realizar una regresión lineal, se está asumiendo que los datos subyacentes presentan relaciones lineales. Específicamente, la siguiente relación demostrada en la fórmula, en donde y es igual a beta por x más e, donde y es el vector de la variable dependiente, x es la matriz de variables explicativas que incluye la intersección, beta es el vector de coeficientes de regresión y e es el vector de términos de error, es decir, la porción de y que x no puede explicar. A continuación, empleamos unos códigos en RStudio con el fin de graficar un diagnóstico de cada uno de estos supuestos que mencionamos anteriormente, con el fin de identificar el comportamiento de cada una de estas gráficas y asimismo poder hacer una comparación y análisis con las hipótesis estadísticas que más adelante les vamos a mencionar. En el análisis estadístico reciente se llevaron a cabo varias pruebas cruciales para evaluar la validez de nuestro modelo. En primer lugar, la prueba de Shapiro-Mills para la normalidad de los residuos reveló un valor de P extraordinariamente bajo, específicamente menor que 2.2 por 10 a la menos 16, sugiriendo una fuerte evidencia en contra de la normalidad de los residuos. La prueba de Breusch-Pagan para la homocedasticidad proporcionó un resultado similar, con un valor P también menor que 2.2 por e a la menos 16, indicando evidencia significativa en contra de la homocedasticidad de los residuos. La representación de la prueba de Shapiro-Mills utilizando la biblioteca CAR reforzó aún más la falta de normalidad de los residuos, con otro valor P menor de 2.2 por 10 a la menos 16. En cuanto a la prueba de Bonferroni para la identificación de valores atípicos, no se encontraron valores atípicos significativos, con un valor P mayor que 0.05.
En resumen, las conclusiones preliminares apuntan a una evidencia significativa en contra de la normalidad de los residuos. Esto nos lleva a sugerir que nuestro modelo podría no cumplir con la suposición de la normalidad. Las pruebas indican evidencia significativa en contra de la homoceasticidad de los residuos, sugiriendo que la variancia de los residuos no es constante a lo largo de los niveles de las variables predictoras. Ante estos resultados se recomienda considerar las siguientes acciones. Primero, explorar transformaciones. Evaluar la posibilidad de aplicar transformaciones a las variables para abordar problemas relacionados con la no normalidad o la falta de homoceasticidad. 2. Evaluar variables predictoras. Analizar la contribución de cada variable predictora y su relevancia para el modelo. Esto puede proporcionar insights sobre posibles ajustes o eliminación de variables. Tercero, explorar modelos alternativos. Se sugiere la exploración de modelos alternativos o ajustar el modelo actual para mejorar su adecuación a los datos. Esto podría implicar cambios en la estructura del modelo o la incorporación de nuevas variables. Cuarto, validación cruzada. Realiza validación cruzada u otras técnicas de validación del modelo para evaluar su capacidad de generalización. Esta etapa es crucial para asegurar que el modelo sea robusto y aplicable a diferentes conjuntos de datos, proporcionando una evaluación más completa de su rendimiento. Es crucial validar los supuestos de la regresión lineal para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados. Esto incluye verificar condiciones como linealidad, homocedasticidad, independencia de errores y normalidad. Se sugiere utilizar pruebas estadísticas específicas en lugar de análisis gráficos, ya que proporcionan evaluaciones más objetivas y rigurosas. La combinación de métodos estadísticos y gráficos se recomienda para una validación exhaustiva. En particular, las pruebas de normalidad son esenciales, ya que muchos métodos estadísticos dependen de la suposición de normalidad de los residuos. El proceso se inicia con el ajuste de un modelo previamente definido. Luego se calculan los residuos, que son las diferencias entre los valores observados y los predichos por el modelo. Para evaluar la validez del modelo se lleva a cabo pruebas gráficas como residuals versus fitted o ajustados para homocedasticidad, qqplot para comparar la distribución de residuos con una distribución normal, scale location para verificar homocedasticidad y residuals versus Laverage para identificar valores atípicos e influyentes. Estas etapas buscan analizar la calidad y ajuste del modelo a través de diversas perspectivas gráficas. El proceso incluye la realización de pruebas estadísticas como la prueba de Shapiro-Milk para evaluar la normalidad de los residuos y la prueba de Breuch para evaluar la homocedasticidad, que también puede indicar normalidad. Luego se lleva a cabo un análisis y evaluación de los residuos de estas pruebas. Si los gráficos y pruebas señalan desviaciones significativas de la normalidad en los residuos, se sugiere considerar ajustes al modelo o explorar enfoques estadísticos alternativos. Además, se realiza una evaluación de robustez del modelo frente a las desviaciones de la normalidad, recomendando métodos estadísticos alternativos en caso donde los residuos no cumplen la normalidad.
Con respecto a las limitaciones, la sensibilidad a valores atípicos es una consideración importante al realizar pruebas de normalidad, ya que estos pueden afectar los residuos y la interpretación. Además, el tamaño de la muestra puede influir en el poder de las pruebas, siendo más capaz de detectar desviaciones mínimas en grandes muestras, incluso si no son prácticamente significativas. Asimismo, la sensibilidad al tipo de desviación varía entre pruebas de normalidad, algunos siendo más sensibles a ciertos tipos de desviaciones de la normalidad que a otros. Esas consideraciones son fundamentales al seleccionar y evaluar pruebas de normalidad en el análisis estadístico. En síntesis, con respecto a las ventajas, la validación de suposiciones es esencial para verificar la normalidad de los residuos en modelos estadísticos. La interpretación gráfica a través de gráficos como ggplot y residuals versus fitted facilitan la evaluación visual de la normalidad, permitiendo mejoras en el modelo al identificar desviaciones y sugiriendo ajustes o enfoques alternativos. La rigurosidad estadística de las pruebas de linealidad proporciona resultados sólidos, permitiendo una evaluación objetiva de la presencia o ausencia de la relación lineal entre variables. La objetividad se refuerza al depender de procedimientos estadísticos cuantitativos en lugar de análisis gráficos, reduciendo la subjetividad en la interpretación. Además, los resultados de las pruebas pueden generalizarse más allá de los datos observados, siendo esenciales para realizar inferencias y análisis sobre poblaciones más amplias. Desventajas. La sensibilidad al tamaño de la muestra en las pruebas de normalidad puede ser tanto una ventaja como una desventaja, ya que en muestras pequeñas las pruebas pueden ser menos confiables, aunque estas pruebas no rechacen la normalidad. No te garantiza que los residuos sigan una distribución normal, especialmente en muestras pequeñas. Además, al ser específicas para la linealidad, estas pruebas pueden pasar por alto otros tipos de relaciones, como no lineales, lo que podría conducir a conclusiones incompletas sobre la naturaleza de la asociación entre variables. En resumen, la robustez de las pruebas y métodos frente a las inhabilidades de algunos supuestos pueden variar, y aunque algunos pueden ser más robustos, no hay garantía de absoluta robustez, valga el término, ante desviaciones severas de la normalidad. Se sugiere considerar opciones no paramétricas como alternativas viables. Con respecto a las hipótesis, en el contexto de la regresión lineal, se utilizan pruebas específicas para evaluar distintas suposiciones. La prueba de Kolmogorov se emplea para evaluar la normalidad de los residuos. La de Ullmann-Whitney compara distribuciones de residuos entre grupos, detectando posibles diferencias sistemáticas. La prueba de Durbin-Watson se centra en la autocorrección de residuos, identificando patrones temporales no capturados. Estas pruebas son herramientas valiosas para verificar suposiciones y mejorar la interpretación y confiabilidad del modelo de regresión. Según los resultados de la prueba Kolmogorov-Smirnov para una normalidad de los residuos, indica una distancia máxima de 0.31046 entre la función de distribución acumulativa empírica y la teoría de una distribución normal. El valor P extremadamente pequeño, menor de 2.2 por 10 a la menos 16, sugiere una fuerte evidencia en contra de la hipótesis nula de que los residuos siguen una distribución normal. La hipótesis alternativa considera desviaciones en ambas colas de la distribución.
Según los resultados, la advertencia indica que no hay suficientes datos en al menos uno de los grupos para realizar la prueba de U-Man-Witness de manera confiable. Esto significa que al menos uno de los grupos, ya sea A o B, tiene muy pocos datos para realizar una comparación significativa. Cuando no hay suficientes datos en uno o ambos grupos, no se puede realizar una comparación utilizando esta prueba. La falta de datos suficientes limita la capacidad de obtener conclusiones estadísticas significativas sobre posibles diferencias en las distribuciones de los residuos entre los dos grupos. El resultado de Durbin-Watson test en el RStudio arroja un valor de estadístico DW igual a 0.19031. Este valor es menor que 2, lo que sugiere una presencia sustancial de autocorrelación positiva en los residuos del modelo. Es importante destacar que el estadístico DW toma valores entre 0 y 4, y un valor cercano a 2 indica ausencia de autocorrelación. En este caso, al obtener un valor significativamente menor, se fortalece la evidencia de autocorrelación en los residuos. El valor P asociado al estadístico de W es menor que 2.2 por E a la menos 16, indicando una fuerte evidencia en contra de la hipótesis nula de que no hay autocorrelación en los residuos. Este resultado refuerza la conclusión de que la autocorrelación en los residuos es significativa y sugiere que hay una estructura temporal en los errores del modelo que no han sido capturados adecuadamente. La hipótesis alternativa, expresada como True Autocorrelation is greater than 0, respalda la idea de que la autocorrelación en los residuos es positiva, lo cual concuerda con el bajo valor estadístico de W. En resumen, estos resultados indican la presencia de autocorrelación positiva en los residuos del modelo y sugiere la necesidad de considerar ajustes o explorar métodos alternativos para abordar esta autocorrelación en el análisis estadístico. Conclusiones. En caso de encontrar problemas, se debe considerar realizar ajustes en el modelo, explorar transformaciones de variables o considerar modelos alternativos. Iterar en este proceso según sea necesario para mejorar la calidad del modelo. En resumen, las pruebas de normalidad son herramientas valiosas, pero deben utilizarse con precaución y en conjunto con otras evaluaciones del modelo y del contexto específico del problema. La interpretación de los resultados y las decisiones subsiguientes deben ser informadas por un entendimiento profundo del dominio y de las limitaciones asociadas con las pruebas de normalidad.